Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría número 4 del curso de gestión de calidad. Hoy quiero empezar igual, como siempre, con los temas administrativos. Buenas tardes, sí. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Los temas administrativos arrancan por preguntarles cómo les fue con el proyecto, qué problemáticas tuvo. Y Liliana, muchas gracias. Que me cuenten un poco para poder entrar ya en materia, explicarles un poco la parte 2 del proyecto. Bueno, de mi parte, el grupo 11, sí se nos complicó un poco el tema del Excel. Tuvimos que hacerlo en conjunto, porque sí, como una sola persona sí se le complicaba más que eran varios numerales, pero ahí se sacó la tarea. Nos daba porcentajes altos, como de 120% en varios numerales, entonces no sabíamos si estaba bien, si estaba mal. Bueno, ahora ahí vemos en la nota. Pero sí, la parte A fue bastante trabajo en equipo. Ok, sí, es que yo les aclaro, realmente viendo la estructura que había en la rúbrica para calificar, no estaba hacer ese Excel, sino hacerlo hasta la parte B. Y parte de lo que quería mencionarles ahora es que cómo lo voy a calificar por eso. Pero sí era importante que lo tuvieran ustedes en la parte A, porque a partir de un diagnóstico ya ustedes sí me pueden decir qué áreas consideran importante para desarrollar la parte del proyecto. Entonces, si no hubiésemos tenido un diagnóstico, pues no podemos tener más claro o tener un poco claro cómo está el panorama de la empresa. Entonces, en la parte B yo les asigno un requisito de la norma, pero ocupo saber qué problemáticas ven para ver sobre qué requisito trabajamos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No podía obligarlos a hacer la parte A la parte del Excel para pero se tiene que hacer para el otro. Así que en cualquiera de los dos eventos lo voy a calificar. Entonces, los que lo entregaron lo voy a calificar en y los que no lo entregaron lo califico en el siguiente apartado, en el siguiente avance. Pero yo estuve viendo y la gran mayoría sí lo apuntaron. Entonces, ahí me indican qué piensan. Bueno, Daniel, ¿qué piensas? Profe, discúlpeme un toque, pero es que voy saliendo del trabajo y voy manejando, entonces sinceramente le perdí la atención sobre el asunto del Excel. No se preocupe, la pregunta es si ustedes entregaron el Excel en la parte A del proyecto y si está de acuerdo en lo que acabo de indicar, que es que voy a calificar los que pusieron la parte A en este avance, pues se las califico de una vez. Y los que no la pusieron, pues nada más no la califico y la califico en la parte B del proyecto, que es donde deberían también haberlo entregado. Me parece perfecto, profe. Esa oportunidad está buena porque estaba pesadillo, digamos, un toque el trabajo. Entonces, bueno, aparte nosotros sí se entregó todo, pero sería cuestión como de verlo con los compañeros también, a ver qué opinan ellos. Exacto, podría ser susceptible a mejoras, entonces de ahí. Exactamente, ese es el punto. Los que ya la entregaron, pero me dicen, no me quedó muy bonito, nos quedó un poco carrereado, pues me lo indican y yo lo pongo para la parte B. Y entonces ustedes me lo vuelven a entregar y ahí lo vuelvo a calificar. Eso no es inconveniente. Lo que sí no quiero es calificarlo ahora y calificarlo la próxima vez. O sea, ocuparía que me indiquen en cuál entrega vamos a quedar. Entonces, eso igual me lo pueden mandar o en un correo, sí, en el correo de la plataforma y decirnos, no, el grupo piensa que lo vamos a dejar así y vamos a que nos lo califiquen en la parte A. O me indican, no, mejor no lo tomen en cuenta y lo calificamos en la B. Entonces, yo me guío por cualquiera de las respuestas que ustedes me indiquen.
Profe, en ese caso, bueno, la parte del llenado, sí ocupábamos más o menos como que nos expliques un poco, porque la verdad es que nosotros lo hicimos como a la vista, como lo íbamos chequeando, ¿verdad? Y dándole la puntuación según la empresa, pero no sabíamos si estaba bien al final, en la parte 2 de la cejilla, los porcentajes. Entonces, no sé si tal vez... Usted me Ajá. puede compartir el suyo y lo vemos un segundito. Sí, lo voy a descargar. Es que yo lo tengo, pero lo que tengo yo está en blanco. Ajá, ajá. O podría ver el de ustedes, pero que ustedes me digan si lo descargo o no. Sí. Sí, no, aquí lo tengo, pero voy a terminar de abrirlo. ¿Ok? Ahí lo voy a compartir. ¿Está bien? No se preocupe, no le haremos espionaje industrial, solo veremos cómo... El fondo y no la forma. La forma y no el fondo. Ay, pero ¿por qué no me da compartir? ¿Será que no estoy con los permisos para compartir? Yo no sé cómo funciona eso. Voy a ver. Yo no sé cómo dar permisos aquí. Ok, voy a darle compartir nada más. Compartir, hay que darle. General. Toda la pantalla. Ujú. Qué raro. No me deja. Pantalla, ventana, pestaña. Compartir contenido, Excel. Ah, ya. Es que me pone a escoger la ventana que quiero compartir, entonces hay que darle exactamente la que quiero compartir. Entonces no Ajá. sé si estás viendo el Excel. Ok. Lo primero que me refería con numerales es ese, por ejemplo, ese 4.1. Y Ujú, 4.1 tiene dos subnumerales, pero entonces se debía calificar, evaluar los dos completos. exacto. Ese contaría como uno de los numerales, de los 10 que les pedí. Entonces, ahí está bien en su elección. Ahora, ahí me pone 3. Están determinadas las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos. Entonces, siempre es bueno, es que tal vez es lo que pudo haber quedado un poco corto ahí, que cuando ustedes hacen una evaluación basado en una lista de chequeo, Ujú, sí es importante que ustedes tengan la norma a la par. sí. Entonces, voy a abrir yo la norma, donde la tengo en materia. Sí, también en las instrucciones decía que si poníamos en nota 3, digamos, numeral, en el numeral, sí había que justificarlo en observaciones. Entonces, bueno, ahí justificamos en observaciones cuando ponemos 3 o menos. Sí, lo que pasa es que lo que no me gusta mucho es que a veces la redacción para ponerlo en forma de pregunta no queda muy bonita. Ajá. Y obviamente no es un asunto de ustedes, es un asunto del formato que yo les puse. Sí, porque en realidad no le cambiamos ninguna parte en requisitos. Lo Ujú. dejamos así tal cual y solo evaluamos acá y pusimos observaciones. Ok, vamos a dejarlo ahí donde usted está. Yo voy a irme el 4.1. El 4, perdón, 4.1, sí. Ujú. 4.1. La organización debe determinar las cuestiones, comprensión de la organización y su contexto. Debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos. Entonces, eso es conocer su entorno y conocer Ujú. cómo está ubicada esa empresa en relación con el mercado y con sus interacciones o partes interesadas. Entonces,
ustedes le ponen un 3. Y vamos a la derecha, ¿qué más ponen ahí? Aquí estoy anotando sillas, Ujú. digamos, para verlo después en grupo. Sí, le pusimos un 3 y bueno, en observaciones son dos tipos, que se ha hecho y que falta. Entonces, bueno, que se ha hecho, se realizan chequeos entre cada proceso final, y que falta, deben reforzar el esquema de revisión en referencia a la calidad según criterios del cliente, porque eso se hizo una encuesta, entonces se puso como esa parte. Ok. Por ejemplo, voy a tratar de explicarles. Sí, a veces este requisito en especial es medio denso. Cuando Sí, hablamos de entorno, nos referimos a conocer, por ejemplo, que si la empresa sabe cuáles son sus vecinos, por ejemplo, está en medio de una comunidad, si es una comunidad muy poblada o no, si es una comunidad que es con un nivel de educación alto, que si es una comunidad reclamona, o sea, que es como difícil de convivir con ellos. O sea, eso es conocer su entorno. Y casi siempre lo que hacen las empresas es empiezan a generar relaciones con ese entorno. Entonces empiezan a colaborar con la escuela, empiezan a hablar con los vecinos, arreglan las aceras, o sea, empiezan a generar alguna serie de acciones para darse cuenta cómo reacciona ese entorno al que esté la empresa ahí. Entonces, eso es lo que pregunta. Si la empresa sabe o ha hecho ese análisis de dónde está y qué interacciones positivas y negativas tiene. Y entonces en lo que se ha hecho podemos poner algunos ejemplos de ese tipo de cosas. O sea, si la empresa se abre a las personas, si hace que si tiene, por ejemplo, patrocina la parada de buses. O sea, hay montones de opciones que usan las empresas para tratar de ubicarse en ese entorno y generar una buena actitud. Porque hay empresas que no se han fijado en eso y, por ejemplo, empiezan a trabajar 24 horas. Y entonces cuando ven toda la comunidad peleando porque hay bulla y hay humo en las noches, y entonces cuando ven les vienen a cerrar o les vienen a hacer un problema. Entonces, eso son empresas que no lograron identificar ese entorno y tomar reacciones a tiempo sobre eso. Sí, no lo tomaron en cuenta y por ende pasan esas cosas. Exactamente. O hay empresas que cuando usted hace la consulta dice, a mí no me importa, yo aquí estoy y yo pago mis impuestos y no me importa a nadie. Entonces, esas son empresas que no han medido su entorno y puede estar también en algún grado de gran riesgo. Sí. Ahora, el asunto, y ya entendí por qué usted tiene ese problema de números. ¿Ves? Claro, Aquí me daña esto. ¿sabe qué debe poner en vez del 3? Un 1. Será, vamos a ver. Sí. Pero ¿por qué si le puse 3? Si le hubiera puesto 5, también. Sí, entonces no sé. O si más bien era una X, como un check. No, tampoco. Es una X, sí, es una X. Como un valor que no sea número. Es que nosotros le pusimos número por nota, pero no, yo creo que era como una X. Seleccionar. Entonces, él selecciona de acuerdo a eso. Sí, un 75 es eso. Sí, porque si le hubiera puesto. Córrele la X, póngasela en el 5. No me cambia. Y en el 4. A ver. No, tampoco. Voy a ponérsela en el X. 75. Bueno, voy a borrarle las y le pongo en el 5. No me cambió. Aparece en el 75. Vamos a analizar la fórmula. Eso es F7 medios por el 10% más G7 medios por 25. 10, 25. Ok. Es que se califica. Ok, parece, no hay, es que ya veo que hace
la fórmula la hace de la línea 7. Entonces, es en donde tiene el 3, pongo un 1. Ok. No, arriba. Aquí. Arriba, abajo, ese. Ajá. No, abajo donde dice, donde está el segundo 3. Uno, Ok, dos, aquí. ahí en ese, parece ahí. Bueno, No. bueno, aquí le pongo un 1. No, es que ya vi que eso no suma, salgas. ¿Qué le Ya pongo? entendí. No, del escape. Bueno, control Z. Ah, ok. Ujú. Sí. Lo que hace eso es, ok, esa línea del 4.1 lo que va a hacer es sumar todos los requisitos que yo tenga de ahí para abajo. En ese caso solo tiene 2. Y como usted le puso un 3 ahí, le pone un 75. Bájese al 3 y le pone un 1. Aquí le pongo 1. Control Z. Control Z. Ah, ok. 1 más abajo. A este. Un 1. Ahí un 1. Ujú. Al Y al de 100. abajo, un 1. Ok. Entonces, ve, lo que hace es que se califica con unos cada uno de las partes. Y lo que Ah, hace es ajá. hacer un posicionamiento del valor a partir de la nota que usted le va poniendo. Póngale un Sí, 1 porque ahí otra vez. sí me De da ahí, 100. bien. Entonces, Ajá. dependiendo, si usted ponga el 1, va a sumar todos los requisitos y le va a generar una nota total. Ajá. Correcto. Entonces, Si le pongo un 1 aquí a 4, qué sé yo. Pues ya me da un poco más, sí, eso es, que es con unos en los numerales. Ok, ok, gracias. Ahora pongo un Voy a 1 ponerlo en en el 0. Ah, señor, Pongo un 1 en el 0. acá, en cualquier lado, ok. Pero Y solo borro uno. esos, borro esos 2. Ahí en teoría le va a dar 0. ¿Ves? Ajá, sí, sí, eso fue. Entonces no hay que poner la nota por punto, sino un 1 nada más, en donde se va a evaluar. Sumatoria por el numeral completo. Sí, porque ya aquí, cuando me da acá, ya me va a dar un 50 en este. Sí. ¿Ves? Aquí me daban 200%, un 300, entonces por eso al final, bueno, el promedio no sé si estará bien, pero sí, esos 400 no sabíamos qué hacer, pero ya sabemos, excelente. No estamos claros. Entonces ya todos tienen clara más o menos cómo es la herramienta. Que yo creo que al final lo que va a hacer es no calificar esa parte porque ya veo que hubo problemitas a la hora de usar la herramienta. Los otros compañeros, ¿cómo les fue? Diana. Sí, por lo menos en la parte B sí se podría evaluar y esto de volverlo a hacer. Ajá, exactamente. Okay. Ok, entonces, en general, como ustedes ven, ese es el diagnóstico. El diagnóstico lo que hace es agarrar la norma, la transfiere como en preguntas y ustedes ahí la van calificando punto por punto. Y eso al final les va a dar una nota y a la par está ese resumen, que es lo que yo quería que colocaran en el documento, que es el resumen y adjuntaran en Excel. Pero vamos a partir de este video que les va a quedar, pues ya van a tener más claro cómo calificar para que puedan subir otra vez la parte B, este diagnóstico y hacerlo para la próxima. Entonces yo creo que mejor no les voy a pedir que me contesten, sino que voy a poner en el foro que en forma definitiva esto se va a ir a volver a poner en la parte del proyecto B, y entonces que ahora no lo calificaremos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, mejor, profe, claro. Otra consulta, en la parte B solo ponemos los 6 puntos que están desglosados o también tomamos en cuenta lo que pusimos en la A, o son 2 documentos aparte. Lo del A ya no se incluye en el B. Son documentos aparte, ya no se incluye lo del B. Ok. Deme un segundo.
Ok, perfecto. Muy bien, aclarado ya ese punto. Decirles que voy a hacer esta modificación en la forma de calificar y vamos a subirlo de nuevo para la parte B. Ok. ¿Qué más dudas hay del proyecto? Ok. Si no hay dudas, empiezo yo. Ok, decirles que estamos ya para la recta final del curso. Nos faltaría entonces la parte B y el API 2. Ya están calificados todos los instrumentos de tarea y también el API. Voy a compartirles un segundito porque ya algunos me han preguntado ok, si esta es la plataforma, ustedes entregaron la tarea. Entonces, yo sé que la tarea la hicimos a través de este foro. Este es el foro de tareas. Y aquí fue donde tuvimos todas las respuestas. ¿Ok? Lo que pasa es que para calificar ahí no era conveniente. Entonces, en tareas, ustedes aquí dicen no subir la tarea, pero ahí sí están las calificaciones. Entonces, ustedes entran como si hubieran entregado la tarea por ahí y ven todos los envíos y aquí van a estar las tareas. Entonces, si entran, ahí van a poderlas ver. Ahí van a estar las retroalimentaciones de ustedes. Entonces dice, entrega sin calificar, pero no le hagan caso. Voy a entrar a una al azar. Entonces, en una tarea, ustedes van a encontrar aquí la nota, van a encontrar una tabla donde está toda la descripción de los requisitos y cuánto obtuvieron, y abajo unas observaciones. No responde a la consulta planteada por el profesor. Esto es lo que les bajé a este grupo en la tarea. Entonces, aquí van a tener esa retroalimentación y aquí va a estar el documento que ustedes subieron en el foro, pero en algunos casos va a tener observaciones que yo les hago. Entonces, esa es la de mecánica y así con todos los instrumentos. La API tiene lo mismo. Ahorita vamos a verla. Por ejemplo, la API 1, entregaron aquí ustedes. Otra vez nos vamos a ver a todos los envíos. Y aquí agarraremos alguno. Que tengo una nota buena, que no ven. Este tiene un 100. Entonces, igual, está la nota, está la tabla, donde dice cada uno de los puntos obtenidos en cada una de las preguntas. Y al final, en este caso no hay observaciones. Pero si hubiesen observaciones, ahí las tendrían también. Y tendrían aquí, bueno, la mayoría, es que cuando es un 100 no tengo nada que decir, pero cuando tiene algo que les bajamos, aquí copiamos el archivo y aquí pueden ver observaciones también sobre el mismo documento que ustedes entregaron. Entonces, así es la dinámica de todas las calificaciones. Entonces, para que si quieren ver cualquier dato, lo puedan hacer, porque todo lo que se califica, pues va a tener una retroalimentación para ustedes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? No todos, no todos. Sí, sí, excelente, porque yo tenía esa duda, porque normalmente yo lo veo en la parte de calificaciones y solo se ve como la observación, pero ya toda la evaluación no se veía, entonces ya me queda más claro. Ah, ok. Sí, sí, para cada actividad, por ejemplo, el proyecto A, pues obviamente todavía no está calificado, ustedes lo subieron acá, entonces aquí van a tener en todos los envíos igual, van a poder ver la calificación, aquí están los documentos, y aquí van a tener la calificación, la retroalimentación y la tabla donde resumen las observaciones. Así que, para que sepan que siempre les estamos retroalimentando sobre sus documentos. Ok, vamos a hablar un segundito de la parte B del proyecto.
Sí, en la parte B ya habíamos hablado de la A, que ya la entregaron y todo. Parte B. ¿Ok? Entonces, igual tiene que tener una portada y todo esto, y la participación. Ustedes me indican si la participación fue pareja de todos o si alguien se hizo el soviético y se perdió. Entonces, ahí ustedes lo apuntan por porcentaje, todo eso. Profe, en ese caso, si participó, le ponemos 100% o 25% y que entre las 4, 3 o 2 personas sumen el 100% o a cada uno el porcentaje. O sea, hay que tener cuidado con eso porque si todos se ponen 25, yo entiendo que es que agarraron el 100 y lo dieron entre 4 y todos tienen la misma nota. Sí, Pero exacto. si ustedes ponen 25 a solo a uno y a los otros no les pone nada, entonces me enreda. Entonces, la idea es, usen una misma nomenclatura, o le ponen el 100 a todos si todos participaron igual, o le ponen un 25 a todos, yo entiendo que todos esos van iguales. Cuando veo números diferentes es porque están calificando distinto. Entonces, si ustedes, por ejemplo, Juancito casi que no participó, entonces yo esperaría ver todos con 100 y Juancito con un 50, un 25, un 0, dependiendo cómo les haya ido. Entonces ya ahí yo entiendo que todos participaron menos Juancito. Ok. Pero sí que me lo indiquen, porque si ustedes me ponen un 50, Juancito, pues yo podría suponer que los otros sí trabajaron, pero siendo muy metódico debería decir, solo Juancito es un 50 y los otros no hicieron nada. Pero obviamente uno lo trabaja al revés, pero sí, pónganle en el porcentaje, si van a poner el porcentaje de trabajo inferior a alguien, pues que quede claro que los otros sí están completos. ¿Ok? Sí, señor. Gracias. Muy bien, tiene que tener un índice, un resumen, y ahora sí el resumen tiene más sentido porque la primera no teníamos, era como unos términos muy generales del proyecto, entonces no tenía mucho sentido hacer un resumen. La parte, aquí dice, en este proyecto de datos sobre tal, el proyecto, y aquí hablan las propuestas de mejora, o sea, les dan hasta un bosquejo de cómo hacer el resumen, más fácil no hay. Aquí vamos al diagnóstico de la situación actual. Esto es la parte A que ustedes, o sea, la parte de la tabla de Excel que van a colocar de nuevo. Consiste en describir y analizar detalladamente la situación que tiene la organización con respecto a los requisitos de la norma. Para ello harán uso de la herramienta de recuperación de información diseñadas en la parte A del proyecto. O sea, pero en ese caso vamos a usar el mismo Excel para colocarlo aquí bajo las mismas reglas que les puse en la parte A. O sea, 10 de los incisos con todas sus subcláusulas tienen que estar calificados aquí. Y ahora partamos de ese diagnóstico para poder hacer la evaluación. Entonces dice, la información recopilada en la parte del proyecto deberá ser analizada con el propósito de identificar las condiciones presentes y oportunidades o propuestas de mejora y de fundamentarse con base en datos claros diferentes. ¿Okay? Ajá. Igual hay casos que no aplican. La ventaja es que como yo les puse a diagnosticar solo 10, pues no me van a hacer, por supuesto, que me van a calificar unos que no aplican. Entonces van a poner calificación no aplica. Y ahí no estaríamos calificándolos. Entonces, sí existe la posibilidad de que yo considere que algo no aplica, pero eso cuando yo hago una evaluación completa de la norma. Cuando hago una evaluación parcial, pues obviamente los no aplica, no se van a contar dentro de la lista de aspectos por evaluar. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, prácticamente en el diagnóstico es donde se interpreta el Excel. Exactamente. Y ahí ponemos como la imagen del cuadrito final. Exactamente. Muy bien. Interrupción. Dice, debe existir coherencia entre los objetivos y metas, la metodología establecida. O sea, sí les pido que sean coherentes, pero no les pido que me los pongan otra vez. O sea, yo ya tengo su parte A y entonces no tendré problema en poderla visualizar si queremos confirmar eso, pero no tienen que adjuntar la parte A del proyecto.
Entonces, hecho el diagnóstico, como ya hicieron un diagnóstico, pues podemos trabajar un poquito en los capítulos. Vamos a empezar por Andy. Díganme ustedes, dentro del diagnóstico que hicieron, ¿qué áreas cree que pueden trabajar en propuestas de mejora? Bueno, en el caso de nosotros, en la empresa, sería la revisión. Bueno, se hace una revisión por cada término del proceso, pero no se documenta. Entonces, es más que todo hacerles como una herramienta para documentar los hallazgos de cada revisión que se hace, porque no lo documentan. Entonces, es como algo por mejorar. Es que usted tiene que ubicarme en qué requisito o de qué tema quiere hablar. La norma es muy amplia y tiene montones de partes, desde personal, infraestructura, compras, hay un montón de temas. ¿Sobre qué temas se refiere? Ajá. Sí, sería como, bueno, es una panadería, en el caso de nosotros, es una panadería y ellos, en el momento en que hornean el pan y ya lo chequean a nivel de calidad, que sea en apariencias, textura, sabor, lo que sea, hacen una revisión, pero no chequean, no, perdón, no documentan esos resultados. Entonces, a la hora de hacer la evaluación de la calidad del producto, no teníamos como una herramienta. Entonces vemos como que era necesario eso. ¿Y usted tiene idea de qué, entonces, de qué apartado es ese? Ahorita no me acuerdo. Si lo subrayé, va a tener que buscarlo. Voy a buscar aquí mismo. Ustedes van a la norma, que es la verificación de los requisitos del producto. Me cambiaron los numerales. Ajá. Por ahí ese control. Ajá. Vamos a ver. Presentación. Generación. No, aquí ya lo tengo. Está. ¿No? Control de producción y prestación de servicios. Es el tema de controles, sí me acuerdo. Ok, es este. Se llama así. Control de la producción y la provisión del servicio. Sí. Entonces, este apartado, las condiciones controladas deben incluir, disponibilidad de uso de recursos, todo eso. Ok. Entonces, cuando yo hablo de un requisito, digamos que ustedes van a quedar asignados con ese. El apartado es el 8.5. Incluye todo lo que tenga ese apartado. Entonces, el 8.5 tiene 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4 y 8.5.5. 5.6 y nada más. Entonces, puede que alguno no aplique. Por ejemplo, en este caso, uno que no les va a aplicar a ustedes es propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Como es una panadería, probablemente ustedes no manejan ninguna propiedad del cliente. Entonces, ese requisito ustedes pueden poner no aplica por tal cosa. ¿Qué empresa sí tiene propiedad del cliente? Por ejemplo, el caso más clásico, un taller mecánico. Pues hace trabajo sobre el carro del cliente, pero el cliente casi siempre deja el carro ahí. Entonces, la propiedad del cliente tengo que
cuidarla, identificarla y protegerla. Entonces, esos son los casos en los que sí aplica. Entonces, cuando hablamos de un requisito, ya ustedes van a trabajar 8.5, ya lo tienen asignado, y entonces tendrían que desarrollar los procedimientos o los controles para cumplir ese 8.5. Solo Al los que final- sí aplican. Perdón. En este caso sería indicar solo los que sí aplican. Los que no, pues los obviamos. O sea, no lo ponemos. No los ponen, pero sí me hacen por lo menos una Lo referencia. mencionamos. El para poder 853 saber no debido a. Ajá, exactamente. Ok. Y el mismo concepto de identificación y trazabilidad. O sea, que sería bien chistoso ver la trazabilidad de un bollo de pan. O sea, trazabilidad aplica, por ejemplo, si usted vende atunes, Tardimar, por ejemplo. Tardimar tiene identificadas todas sus latas de atún. Entonces, si usted en algún lugar encuentra una lata de atún, la compra y la abre y está terriblemente mala, usted ya hace un reclamo y llama a la empresa, y entonces la empresa toma esos datos de la lata suya e identifica cuándo fue hecho, en qué lote, dónde se distribuyó, qué operario le hizo, qué materias tuvimos usando. Eso se llama trazabilidad, poderle dar vuelta a todo lo que haya pasado sobre un producto para poder localizarlo. Entonces, obviamente que lo que les decía, la trazabilidad de un bollo de pan está bien compleja, porque usted no puede identificar en el producto nada. Puede identificar un poco a través del comprobante de caja, pero nadie guarda eso. Entonces, yo podría indicar que la identificación y trazabilidad, pues no es un requisito importante en el producto que ustedes venden, porque no se facilita el poderle dar los datos de la identificación del producto al cliente para poder después aplicar algún concepto de trazabilidad. ¿Ok? Pero Okay. para que vean qué interesante puede ser la norma cuando uno la aplica bien. ¿Ok? ¿Estamos claros con su empresa? Sí, señor. Y de ahí empezar a primero identificar las debilidades y luego buscarlas en la norma para ir viendo apartado por apartado. Y Ajá. Y desarrollarlo en... propuestas para mejorar eso. Vamos a pasarnos aquí otra vez. ¿Ok? Por eso dicen algunos que no aplique, entonces pues nada más lo indican que justificar nada más por qué. ¿Ok? ¿Es Y en la ahora parte vamos. de propuesta de mejora o en la de diagnóstico? En la de propuesta. La diagnóstico, no, en la propuesta de mejora es donde pondrían no apliquen. En diagnóstico ya dijimos que no tiene sentido porque ustedes no les estoy viendo que evalúen toda la norma. Igual puede sí, es que lo que no quiero es que me elijan requisitos que no apliquen y me los cuenten dentro de los 10. Entonces digamos que ustedes no eligen requisitos que no aplican para calificar. Ok, entonces en propuestas de mejora, esto es como la carnita ya del proyecto. Entonces es donde ustedes me van a hacer un análisis detallado de descripción de las razones que justifican las propuestas de mejora. Entonces, ahí ustedes van a hacer un procedimiento que cuente, dice, con los apartados básicos de un procedimiento: objetivo, alcance, responsabilidades, desarrollo del procedimiento, referencias y anexos. Que el procedimiento describa al menos 3 actividades del proceso y desarrollar al menos un formato o registro que permita controlar el requisito de la norma. No sé si les estoy hablando en chino ahí. Voy a tratar de explicarme. Por ejemplo, ustedes se meten muy sencillo. Vamos a hacerlo así, interactivo, a ver si nos sale. ¿Ok? Entonces, puedo poner ejemplo de procedimiento. ISO 9001. ¿Ok? Entonces yo empiezo a buscar aquí cositas, cómo hacer un procedimiento y formato de procedimiento, más un ejemplo, ejemplos de documentación, por ejemplo. Ok. Sección de compras.
Vean que no dure ni 30 segundos buscando, porque vean que no estoy haciendo ninguna búsqueda especializada. Y ahí hay un ejemplo de cómo pueden hacer un procedimiento. Aquí está el listado de procedimientos de una empresa. Y aquí está el ejemplo del procedimiento. Ven, esta es la portada del procedimiento. Las partes, vean, objetivo, alcance, responsabilidad, desarrollo, anexos y esto. Y van a ver cómo desarrollo en cada parte. Entonces, casi siempre un procedimiento tiene como esto, un encabezado que dice la versión, la fecha, describen el objetivo, el alcance, dónde aplica, las responsabilidades y después viene el desarrollo. Esta parte del desarrollo que aquí se ve como un párrafo es la carnita de ustedes. Por ejemplo, para hablar de preservación del producto, entonces, ¿qué actividades hacen para preservar el producto en la panadería? Para hacer ejemplo. Entonces, podemos decir que los productos recién horneados se colocan en un estante para que se mantengan frescos y disponibles al cliente y lejos del agua y de la humedad y de cualquier cosa. O sea, usted define cuáles son las condiciones que le va a dar. Otros productos como, no sé, enchiladas y demás, se colocan en las hurtas para estar ahí también protegidos de cualquier bicho, mosca o demás familiares, y así ustedes definen cómo preservan cada producto. Entonces, ese sería el desarrollo del procedimiento. Y casi siempre terminan con eso, con registros, y entonces lo que hacen es referencia a algún registro. No les voy a pedir diagramas porque es medio complicado, pero aquí sí está, por ejemplo, el eje, esto es un formulario, que eso es lo que les dice, que hagan formularios o registros. Claro, este está horrible de formato, pero no importa. Habla de qué proveedor, esto es como un documento de compra. ¿Cómo hago yo un pedido? El pedido número 15 de la fecha del 20 de julio, realizado por Arnoldo. Pido tres sacos de harina, por ejemplo. Fecha de recepción y recibo por. O sea, es un formato que yo uso para facilitarle el trabajo a la empresa. Entonces, en el caso de la panadería, por ejemplo, ya me imagino el precioso formulario que ustedes van a hacer para verificar que el producto haya sido realizado correctamente. Entonces, van a ver, por ejemplo, no sé, la forma, el color, la temperatura, el tiempo de cocción. O sea, van a hacerle un checklist de las diferentes condiciones que ustedes ocupan para que el producto sea correcto y ese formulario se lo van a dejar a la empresa para que empiecen a revisar sus productos terminados una vez que han acabado la tanda. Entonces, ese es el ejemplo de qué es un formulario. No sé si está claro el concepto o ocupan que les aclare alguna información adicional. Profe, sí, esa parte se debe poner igual en la propuesta de mejora o más que todo estos formularios o formatos en anexos. Realmente a mí no me gustan los anexos. Vamos a volvernos al proyecto. Por ejemplo, aquí dice, comente que cuente con los apartados y desarrollar al menos un formato o registro que permita. Yo lo pondré en el mismo cuerpo del proyecto. Porque tampoco es que ustedes, digamos, cuando digamos, ustedes hacen una encuesta a 50 personas. Puede usted adjuntar las encuestas para que vean que sí la hizo, pero poner las 50 encuestas o la encuesta de 7 páginas en el cuerpo del documento, pues sí suena muy feo. Entonces, ahí uno sí usa el concepto de anexos, pero en este caso es un solo registro, usted va a hacer 1 o 2 páginas, entonces es mejor meterlo en el mismo cuerpo del documento. Ok. Y de último, viene un plan de implementación de las soluciones. O sea, ustedes van a proponer su procedimiento, sus registros, y después es el plan para poderlos implementar poco a poco. Y ese plan, ahí vienen ciertas características. Objetivo general, objetivos específicos, requerimientos, responsables, etc. Pueden hacer una tabla que incluya todo ese proceso de solución. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí?
Y Sí, señor, finalmente, de ahí. Bueno, está bien. ok, y finalmente la parte de conclusiones que ya las tienen en todos los documentos y bibliografías y anexos y los ocupadas. Ok, entonces, pero solo usted está hablando y yo ocupo que alguien más me hable, así que ¿con quién me peleo? Vamos a ver. Liliana, cuénteme, va a tener que hablar, no le queda de otra. Salvo que no tenga micrófono. ¿No? Escríbame algo, Liliana, entonces. Pero entonces empecemos por Daniel. Daniel, cuénteme qué es su empresa. Cindy, ¿usted sí me oye? Sí, Ah, bueno, ya está bien. acá te oigo. Ah, ok, es que estos chicos se me desaparecieron. Ahí estaba viendo que en la parte de referencias están solicitando al menos 5 referencias de la UNED. Eso se toma en cuenta el libro, los documentos en plataforma, que sí, siento que son varias referencias solo de la UNED. Sí, Entonces, sí, ajá. cualquiera que usted ponga es válida. No tengo problema. Si son libros, bases de datos, lo que sea, es válido. Y si ya no encuentra muchas y tiene que buscar en internet, tampoco tengo problema. Y así trate de encontrar las de la UNED primero y después otras. Ok, ok. Ok, entonces estamos claros con el proyecto. Y vamos a incluir la parte A. Y recuerden aquí este viejo truco de la carta, que no es carta, sino es correo. Y entonces pueden ponerlo igual. Si tienen carta, funcionan primitivos, no hay problema, puede ser carta, pero la mayoría probablemente van a juntar un correo. ¿Ok? Estamos listos con esto. Y ahí vieron el ejemplo. Pues, como les dije, ni siquiera busqué mucho, cualquier cosa aparece. Procedimientos es lo más común que hay en ISO. ¿Ok? Ahora vamos a ver una pequeña presentación que les preparé. Bueno, en este caso va a ser muy rápido. Ok. Yo doy algunas veces cursos de auditores, solo que aquí tengo que resumir a 1 hora todo lo que venga por acá. Así que no voy a extenderme mucho, pero tampoco voy a ir corriendo porque tampoco me gusta. Así que vamos a explicar un poco el esquema. La ISO 19011 es la norma para auditoría. Entonces lo que nos da son los criterios de cómo nosotros podemos auditar sistemas de calidad. En tiempos viejísimos, de los 90 y demás, pues se había creado que cada norma tenía sus propias normas para hacer auditoría. Ya en el año 2002 fue que empezó a usarse la 19011, que unía los criterios de auditoría, y entonces así formamos auditores para cualquier tema al mismo tiempo. Entonces, si yo soy auditor de gestión ambiental, pues nada más me formo un poco en lo que es la norma 9001, conozco un poco el proceso y ya puedo hacerme auditor de la parte de 9001, pero las técnicas de auditoría, cómo se hace el informe, el plan de apertura, cómo se controla una auditoría, pues son iguales para todas las normas. Entonces, la diferencia va a estar en el conocimiento de los requisitos que tengo de la norma. ¿Ok? Hasta ahí todo clarísimo. Y Sí, en un señor. auditor lo que hacemos es evaluar hallazgos. Hay hallazgos positivos y hay hallazgos negativos. O sea, yo pido, por ejemplo, tienen el personal, cuenta con digamos, con registros de capacitación. Y veo una lista de las 20 personas, elijo 3 al azar
y veo que esas 3 sí tienen registros de capacitación. Entonces pongo un check. Eso es un hallazgo de auditoría de que el proceso está cumpliendo. Y eso es correcto. Pero puedo tener hallazgos de que cuando pido esos registros de personal de 3 personas, me encuentro que 2 no tienen. Entonces, reviso bien, les digo, ¿está seguro? ¿No tienen otro lado? ¿No es que las personas los manejan? ¿No se los maneja otra oficina? Después de aclarar todo eso, pues digo, ok, encuentro una no conformidad porque el requisito del procedimiento de la empresa dice que hay que haber registros de capacitación para cada persona y para estos 2 chavalos no hay. Entonces es una no conformidad. Y así yo voy evaluando todo lo que yo haya planificado que voy a evaluar de la norma. Ok, denme un segundo que creo que se... Ok, ya volví. Ok, entonces, ¿me pasé algo? Ok, hay algo de... En algunos procesos muy especializados necesitamos expertos técnicos. Un experto técnico es aquella persona que conoce mucho del proceso, aunque no sea auditor. Por ejemplo, si ustedes me contratan para ir a auditar, no sé, una planta de producción eléctrica, pues yo conozco de auditoría y conozco la norma y puedo hacer una auditoría, pero no conozco los temas técnicos de una planta eléctrica. Entonces, probablemente me va a llevar un experto técnico que me ayude a identificar qué es lo importante que deben tener documentados y yo, de acuerdo a lo que él me diga, puedo, ya así con mi conocimiento de norma y de auditorías, poder decir si hay incumplimientos o no. Pero entonces, el experto técnico es ese apoyo en procesos complejos para poder darle información al auditor y poder evaluar los procesos que nos pongan enfrente. Hay muchos tipos de auditorías. Yo puedo, casi siempre, todo el mundo se imagina que la auditoría es solo para ver los requisitos de la norma, pero también puedo evaluar montones de cosas parciales. Por ejemplo, puedo hacer una auditoría solo para evaluar la implementación de acciones correctivas o solo para ver cómo está la gestión de procesos de una organización. Yo puedo definir objetivos diferentes de la norma de la auditoría que no sean siempre la parte básica de cumplir con los requisitos de norma. Hay auditorías que, bueno, que esto lo voy a ver en la siguiente, en esta mejor. Entonces, las auditorías hay de 3 tipos. Las auditorías de primera parte, o sea, son las que hace la propia empresa. Se llaman auditorías internas. Y eso es cuando la organización tiene sus propios auditores y decide evaluarse a sí misma para ver cómo están. Las de segunda parte se llaman auditorías de clientes. Entonces, ¿cuáles son esas? Cuando yo contrato, o, por ejemplo, le vendo yo a Coca-Cola y yo soy una empresa que produce empaques de cartón y le vendo a Coca-Cola.
Entonces, Coca-Cola contrata una empresa que viene a evaluar mi proceso. Entonces, evalúan mi proceso y le dan el informe a Coca-Cola, que es el que está pagando. Y también, ¿por qué yo doy permiso? Porque yo quiero seguirle vendiendo a Coca-Cola. Entonces, el asunto es así. Cuando es de segunda parte, es el cliente el que ordena la auditoría y soy yo el que tengo que atenderla. Dígame, Daniel. No le oigo a Daniel todavía. Seguro fue un dedazo. Ah, así. Ok. Deme un segundito. Ok, y la auditoría de tercera parte, esa también la contrata la misma empresa, pero es una auditoría que me va a brindar a mí un criterio para poder obtener o no una acreditación o una certificación. Entonces, la auditoría de tercera parte siempre la hace una empresa contratada, que normalmente es bien cara, y que nos evalúa para pasar ese informe a un ente acreditador que nos dé el aval o no para una certificación. Entonces, como ven, hay 3 tipos de auditorías y mínimo las empresas tienen la primera y la tercera. Muchas veces no tenemos auditorías de clientes, pero las que los tienen, pues, tienen que cumplir también con ese requisito. Es lo mismo, quién es el cliente de la organización. El auditado es la empresa que va a recibir la auditoría. Entonces, ¿qué se le pide a ese auditado? Bueno, que le cuente a la gente que vamos a tener auditoría, que diga cuál es el personal que va a acompañar a cada auditor, tiene que cooperar con los auditores y, sobre todo, y lo más importante es, una vez que acaba la auditoría, tomar las acciones respectivas de acuerdo a los hallazgos que se hayan encontrado. Porque un sistema no es bueno o malo, sino es un sistema capaz o no de soportar o de corregir los detalles que le encuentran. Entonces, dentro de los objetivos, como les decía, de las auditorías pueden ser varios, puede ser si cumplo con el sistema, también puedo ver si cumplo con ciertos requisitos, solo una auditoría de requisitos legales, una para ver cumplimiento de objetivos, una para ver áreas de mejora y otra, como le dije, solo para ver acciones correctivas y preventivas. Entonces, yo puedo hacer diferentes tipos de auditorías. ¿Y qué se audita? Todo lo que esté dentro del alcance. Entonces, por ejemplo, si vamos a una fábrica y tenemos una línea, no sé, de escritorios, y hay una línea para hacer, no sé, sillas, pero nos dicen el alcance del sistema es la línea de escritorios, entonces yo no puedo ir a auditar por más errores y cosas raras que vea en la línea de sillas, no puedo decir nada porque están fuera del alcance de mi proceso de auditoría. Entonces es muy importante por eso definir el alcance y como lo vieron cuando creo un procedimiento, yo también defino el alcance para poder decir dónde aplica.
Y entonces, donde no aplique, no lo puedo evaluar. Y ahora, con ese alcance, ya audito o evalúo manuales, procedimientos, registros, o sea, todo lo que tenga que ver con ese alcance que me determinaron. Y por supuesto, la norma es uno de los requisitos o de los criterios de auditoría que siempre se evalúan. Existen algunos principios de auditoría que nos van a dar la guía para poder tener las características de un auditor o de un grupo de auditores que cumplan con lo que esperamos. Entonces, un auditor tiene que ser íntegro, o sea, ser honesto, cumplir los requisitos legales, o sea, ser una persona ecuánime que usted puede elegir para un proceso de auditoría y que genere esa imagen que ocupamos de imparcialidad a la hora de hacer una evaluación. Igual, tiene que tener esa presentación imparcial, a reportar con veracidad y exactitud, o sea, que no tenga tendencias, que su objetividad se note en cómo actúa y en cómo redacta. Los auditores deben tener el cuidado profesional, o sea, actuar profesionalmente en sus trabajos y por tanto los elegimos para que esperamos que actúen de la misma forma cuando son auditores. Confidencialidad, la información que uno obtiene de un proceso de auditoría es confidencial y debe mantenerla así. Entonces, ese grado de profesionalismo también pues se requiere en un buen auditor. E independencia es que el auditor debe ser libre de cualquier presión. Por ejemplo, nos pasaba muchas veces que llega un auditor o en una auditoría interna, alguien no quiere evaluar a otro porque tiene una posición más alta que él. Entonces, si esa relación es jerárquica directa, pues la persona debería decir, no puedo auditar porque trabajamos en la misma área y ese es mi jefe o ese es mi subalterno. Entonces, esa independencia es importante para que los procesos no tengan presiones a favor ni en contra. Ya sea porque no quiero hacer quedar mal a mi jefe o porque me cae tan mal que lo quiero dejar malísimo. Entonces, tenemos que evitar ambos extremos. Y todo tiene que ser basado en la evidencia. O sea, en la medida en la que yo encuentre un hallazgo, pues tengo que confrontarlo para poder tener evidencia real y no que sea solo un comentario que me dijeron o una idea que me dieron sobre algo. O sea, tengo que estar claro de la situación y poderla probar, se puede decir. O sea, si me dicen, no sé, los registros del día no se llenan. Pues no me puedo, perdón, me llegó un camión por ejemplo. Entonces no puedo quedarme con esa información, sino verificar y revisar registros a ver si efectivamente estos los llenan o no y a partir de esa evidencia poder documentar. Y finalmente, el enfoque basado en riesgo, que es de la nueva versión de la norma, que lo que pretende es que en el proceso de auditoría se hayan tomado en cuenta los riesgos. Uno de los principales riesgos de una auditoría es no poderla concluir, ya que hayan aspectos externos que impidan que yo pueda concluir la auditoría. Para una auditoría implica varias fases y indicamos 4 en esta presentación. Se planea, se ejecuta, se realiza el informe y se le da seguimiento a la auditoría. Planeación es donde defino el alcance y los objetivos. Digo cuál va a ser mi equipo, le aviso al auditado y preparo mis listas de verificación, o sea, mis preguntas. O sea, planeación es el trabajo previo a la auditoría, que implica semanas de preparación del grupo de auditores, conociendo lo que van a ir a evaluar y preparando las diferentes preguntas y formularios que vamos a usar.
Dentro de esta misma norma se habla de los objetivos de un programa de auditoría. O sea, vamos a hablar de dos conceptos. Hay un programa de auditorías que es el que define cuáles son las auditorías que yo voy a hacer en el año y cuál es mi planeación de qué espero ver. Ese programa puede incluir una o varias auditorías. Y de ese programa surge lo que se llama un plan de auditoría, que es ya para una auditoría específica, cuáles son los objetivos, el alcance, los criterios, las preguntas, el equipo auditor, ya así detallado para hacer una evaluación específica. Todo eso es de cómo se hace un programa de auditorías, que todo lo que tienen que tomar en cuenta. Y entonces el programa de auditorías parte con este diagrama, de acuerdo al planear, hacer, verificar, actuar del ciclo de Deming, se planean todos los roles, el alcance del programa, toda la planificación que ya tenemos, se implementa definiendo objetivos, vetos, todo lo que voy a documentar para una auditoría y después se realiza la auditoría. Se verifica cómo resultó el programa y después se le hacen mejoras en el actuar. Entonces, en una auditoría casi siempre tenemos tres tipos de auditores. El auditor coordinador, o se llama también auditor líder, es la persona que va a cargo de la auditoría. Es el que presenta el informe, es el que tiene la mayor responsabilidad en una auditoría. Después, el grupo que evalúa son los auditores y los que se están formando se llaman auditores observadores. Entonces, ellos están en el proceso de preparación para llegar a ser auditores. Entonces, casi siempre yo pido que para ser auditor, la persona tiene primero que hacer el curso de auditoría y después ir a un par de auditorías como observador para subir ya al nivel auditor. Y yo, bueno, aquí estas son las partes que yo pido para calificar a alguien como auditor, que conozca el proceso de auditoría, que conozca el proceso en una forma técnica de lo que voy a evaluar, que tenga la habilidad para comportarse y que aplique los principios de auditoría. Entonces, todo eso lo voy viendo en las evaluaciones de observador y con eso puedo decirle si voy a hacerlo auditor o no. Existen varias modalidades en los procesos de auditoría. Yo puedo hacer una auditoría con interacción humana, o sea, evaluando personas. La puedo hacer en el sitio cuando llego y visito la empresa y hago la evaluación, o la puedo hacer remota, que la puedo hacer por Teams o Zoom, alguna de estas, en una auditoría remota. O puedo hacerla sin interacción humana, o sea, solo hacerla documental, ya sea en el sitio donde reviso los documentos, o virtual, que es que yo pido los documentos por anticipado y después hago la evaluación. Debo tener auditores y esos auditores tienen que tener un perfil y ese perfil implica todas estas cosas. Alguien que sepa conversar, que sepa no caer tan mal, ser decidido, ser claro, redactar bien, igual ético, honesto, todas estas características que vimos ahora. Como les dije, del programa de auditorías surgen las auditorías específicas y cada auditoría va a tener un plan de auditoría. Y ese plan debe incluir fecha y lugar, objetivos, los documentos que voy a revisar, los miembros del equipo auditor y el horario y elementos a auditar de una evaluación. Yo notifico al auditado. Les pregunto, ¿por qué creen que es importante notificar al auditado antes de la evaluación? ¿Qué riesgo tengo? ¿Por qué creen que es bueno? No todos, díganme uno. Hijo, ahora se me fueron todos. Sandy, ¿usted está ahí? Sí, sí.
Acá Es que estoy. ya me cansé de hablar, solo yo participo. Sí, yo ya no quiero. No, yo tampoco, yo no voy a hablar más. Ah, bueno. ¿Por qué cree que es importante notificar al auditado? Bueno, es importante no tanto para que se prepare y empiece a adelantar información, sino para que tome un tiempo para atenderlos y pedirles los informes y demás que necesitan, porque eso lleva su tiempo. En mi trabajo, Exacto. cuando van a auditar, bueno, yo trabajo en el Ministerio de Educación, entonces sí nos notifican previo para tener un espacio para atenderlos y con base a eso buscar lo que ocupan. Entonces, tal vez por eso siento que es importante. Ok, perfecto. Sí, exactamente. O sea, la primera impresión es que si usted avisa la auditoría, todo el mundo va a correr para hacer lo que nunca hizo en 2 años, pero realmente no es así. O sea, primero, si uno es un buen auditor, puede notar qué cosas se acaban de cocinar y qué cosas realmente no se hacen nunca, porque uno hace preguntas que involucren la evaluación de un periodo de tiempo y no solo lo que pudo haberse hecho en unos días. Y como usted dice, es importante porque nos garantiza que la gente va a estar disponible y así podemos hacer la evaluación sin contratiempo. No hay nada peor que llegar a evaluar un área y nos digan, hey, el cargado está de vacaciones y el otro también, y el otro también. Y cuando usted ve, no tiene a quién evaluar. Entonces, por eso es que hacemos las auditorías avisadas y si ya las personas no están, pues ya podemos decir que nosotros avisamos y que es responsabilidad de la empresa el no estar presente. Yo casi siempre llevo una lista de verificación, o sea, las preguntas que voy a hacer producto del análisis que hice de la documentación del sistema que ya tengo. Entonces, siempre es bueno andar preparado para no llegar a preguntar, ¿y usted qué hace? ¿Y cómo lo hace? O sea, no, usted debe estar preparado y ya conocer esas respuestas y poder hacer una evaluación de mayor valor agregado. Las listas de verificación se hacen de acuerdo a los procedimientos, a los objetivos, a los diagramas de proceso, a toda la documentación que está dentro del alcance. Ya con eso planificamos y creamos un plan de auditoría y una lista de verificación y ya estamos listos para ir a auditar. Igual avisamos con antelación, ya todo el mundo sabe y vamos a llegar a hacer la auditoría. Entonces empieza con una reunión de apertura. La reunión de apertura lo que hacemos es presentarnos como auditores, decirles que vamos a estar unos días ahí pidiendo alguna documentación y demás, explicamos las reglas y aclaramos cualquier duda. Ahí presentamos el plan de auditoría y vemos si hay por alguna razón que hacer algún cambio. Normalmente no eliminamos partes de una auditoría, sino que hacemos modificaciones en el horario porque nos van a decir, Juancito no está en estos días, entonces, ok, movámoslo al primer día porque es el último día que Juancito está y hacemos la evaluación de él y después hacemos las otras. Entonces, suelen haber cambios, pero no son drásticos al plan de auditoría de acuerdo a las necesidades de la empresa. Bueno, ya dije todo lo que se hace en la reunión de apertura. Ok, ya imagínense que estamos auditando. Entonces lo que hacemos es ir a cada una de las entrevistas que ya tenemos programadas, preguntar lo que se ocupa y empezar a registrar las evidencias objetivas del cumplimiento o del incumplimiento. Hijo, se nos fue una. Ok. Ay, tiene problemas técnicos del audio. Ok, Dani, entiendo. Perfecto. Ok, entonces, ya hablamos de las evidencias. Que yo puedo obtener información por una entrevista. Evalúo a Carlitos y le digo, ok, Carlitos, aquí dice que usted tiene que hacer la verificación del producto por cada lote que se hace.
muéstrenme ustedes o cuéntenme ustedes cada cuánto hace esa verificación. Entonces él empieza a contarme y obtengo una información, pero entonces después le digo, ok, ¿puede usted enseñarme el documento donde dice cada cuánto lo hace y los registros que usted tiene de las verificaciones que ha hecho? Entonces vean que yo obtengo información por un lado y la contrarresto o la confirmo con información de otro lado. Y entonces eso me complementa y ya tengo información objetiva del resultado que quiero evaluar. Porque al final no es conveniente plantear un hallazgo, por ejemplo, basado solo en información de una entrevista. Tendría que tener algún otro medio para corroborarla, porque en una auditoría yo tengo que tener la capacidad de reconstruir todo lo que estoy encontrando y podérselo demostrar a la empresa si me lo preguntan en una reunión de cierre. Porque yo de los hallazgos puedo encontrar de varios tipos. Entonces, pueden ser ya de la norma, incumplimientos contra los procedimientos, contra los lineamientos que ha dado la gerencia o la organización, o contra la legislación. Yo todos esos son mis fuentes de obtener no conformidades o de obtener evidencias de conformidad. Entonces, ahí está resumido todos los diferentes puntos que uno debe seguir en un proceso de ejecución ya de una auditoría. Y el último está, bueno, el penúltimo está la fase del informe. Yo tengo que preparar un informe de auditoría donde ponga los diferentes hallazgos que tengo, ya sea, como les dije, positivos y negativos, y para presentarlos en la reunión de cierre. Entonces, yo puedo tener no conformidades. La no conformidad es un incumplimiento contra un requisito de la norma, de los procedimientos, o de la legislación o de los lineamientos de la empresa. Entonces, voy a calificar las no conformidades en mayores y menores. Una no conformidad mayor es la ausencia completa de un requisito. Por ejemplo, usted tiene una empresa que vende bobinas de hierro y obviamente uno de los criterios principales es el espesor de una bobina o de la lámina que yo tengo ahí. Entonces yo esperaría tener equipos de medición y un programa de calibración. Y eso es lo que esperaría ver. Entonces, si yo no tengo un sistema de calibración, no controlo los equipos, no me he fijado nada en eso, y es un criterio crítico para el producto, entonces podría tener una no conformidad mayor contra los sistemas de medición. Si por el contrario, tengo un procedimiento de control de mediciones, tengo equipos calibrados, los sé usar, pero me encontré un equipo que está fuera de servicio y no está identificado como fuera de servicio, eso se llama una no conformidad menor. O sea, las no conformidades menores, que son las más comunes, son incumplimientos puntuales. Las no conformidades mayores son fallos gigantes que tengan nuestro sistema y que sí son preocupantes. Entonces, tener una o 20 no conformidades no me dice nada sobre la empresa. Lo que me dice es si esa empresa tuvo la capacidad de resolver adecuadamente esas 20 no conformidades o esa no conformidad. Puede que yo al final decida que una empresa con 20 no conformidades es mejor o está más preparada que una con solo una porque no pudo resolverla ni encontró cómo arreglarla aunque fuera solo una. Ok, ¿cómo yo redacto una no conformidad? Yo siempre me inventé esta regla de los 4 elementos que debe tener una no conformidad. Entonces, lo primero es decir que yo tengo que ubicarla.
ubicarla, o yo le digo lugar, es ubicarla en el tiempo, físicamente o documentalmente. Entonces yo puedo decir que encontré una no conformidad contra el manual de calidad, contra el procedimiento de compra, o en la bodega de materia prima, o en los registros del día primero de ingreso de materiales. Entonces, el lugar, ¿cómo yo ubico la no conformidad para facilitar la trazabilidad después cuando tenga que reconstruirla? La naturaleza es el aspecto que está incorrecto, o sea, que se está incumpliendo. La evidencia es lo que me permite mostrar si esto es conforme o no conforme. Entonces, si estoy hablando de los registros de calibración o del equipo de calibrado o el equipo fuera de servicio, pues la evidencia es que se encontró un equipo fuera de servicio que no estaba identificado. Eso ya me va a dar la naturaleza, y la evidencia va a ser que no lo tengo dentro del listado de equipos calibrados o equipos que yo tengo válidos para utilizar. Y de último, el requisito, que es el apartado de la norma que se estaría incumpliendo. En ese caso es el 7.6 y es el requisito de, perdón, 7.6, pero la versión anterior está de calibración y mantenimiento. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de conformidad. En la bodega se ha detectado 2 boletos de entrega de materiales sin la firma de aprobación correspondiente, en contra del procedimiento EBP BOT 01. O sea, yo puedo definir si algo es un incumplimiento sobre la norma o sobre algún procedimiento. En este caso, la norma no me dice que las boletas tienen que estar firmadas. ¿Quién lo dice? Lo debe decir tal vez un procedimiento interno. Entonces, ese procedimiento es ese BOT 01. Entonces, es una forma de redactar. Dice, al revisar el manual de calidad, se detecta que no existe una sistemática para el control de documentos de origen externo. Entonces, ¿hay alguna sistemática de poder documentar o poder controlar los documentos de origen externo? Pues eso lo tenemos que ver en la norma. Externos. Ok, ¿ves? Ya lo encontramos. Control de la información documentada. Debe abordar las siguientes actividades. Entonces, la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema debe estar identificada, sea, bueno, en una forma apropiada y controlada. Entonces, ese es el 7532. Entonces, la respuesta a este es, al revisar el manual de calidad, se detecta que no existe una sistemática para el control de los documentos de origen externo, lo que estaría en contra del apartado 7532 de la norma relacionada al control de los documentos de origen externo. Entonces, ven, uno tiene que buscar, de acuerdo a una situación, cuál es el requisito de norma que mejor me aplica para poder yo detectar la no conformidad. Voy a hacerles un ejemplo, y este ejemplo tiene solución. El auditor don Severo, al consultar al encargado de laboratorio de XYZ, se dio cuenta que existe documentación completa para la realización de las tareas. Pero al consultar a 2 analistas sobre su capacitación en procedimientos y específicamente en el conocimiento de las pruebas que realizan y las posibles consecuencias de cometer su error, ellos indicaron que las personas que ingresan a la sección no reciben una capacitación detallada de la forma en que realizan sus labores, e indicaron no saber qué efectos podían tener al realizar un análisis erróneo. Ok, entonces esto tiene que ver con la parte de capacitación y sobre todo con la conciencia sobre la importancia de los procesos y de los resultados. Digamos, vamos a buscar en la norma, igual con la misma técnica.
Ok, toma de conciencia, que es en la página 8. La organización debe asegurarse que las personas que realizan el trabajo bajo control de la organización tienen conciencia de la política, los objetivos y su contribución a la eficacia del sistema y las implicaciones de los incumplimientos de los requisitos del sistema de gestión. Entonces, al ver eso, podemos relacionarlo con ese requisito. Obviamente yo voy muy rápido porque ya conozco la norma, pero ustedes sí van a tener que hacer un ejercicio un poco más lento y complicado de trabajar qué es lo que me está pidiendo para poder buscar dentro de los temas de la norma cuál es el requisito del que estoy hablando. Aquí yo les voy a calificar o clasificar todos los 4 elementos. La redacción sería: en el laboratorio XYZ se detectó que las personas que ingresan a la sección no reciben una capacitación de la forma en que realizan sus labores, no existe por lo que no existe evidencia de la capacitación, ni de que conozcan la importancia sobre las desviaciones del proceso. Lo que está en contra del apartado, bueno, de eso es que yo audito de diferentes normas, en ese caso es la 75, les digo, 73, apartado D, diría, las implicaciones del incumplimiento, esa puede ser 73D. Entonces, como ven, aquí en azul está el lugar. Ay, perdón. Está la naturaleza, que es lo que no lo que incumplen, la evidencia es que no existen evidencia de capacitación de procedimientos, ni de la importancia, y el requisito, que es en ese caso el 73 de la norma ISO 9001-2000. Ok, hasta ahí todo claro. Sí, todo depende de la norma en que nos estén solicitando. Exactamente. Entonces sí tienen que tener la norma y conocer un poco por temas a dónde puede estar cada cosa. O usar esa técnica del buscar, pero el buscar, recuerde que encuentra palabras específicas. Si usted no tiene la palabra, no conoce la palabra de lo que está buscando, pues sí va a ser más difícil. Entonces, sí tienen que leer la norma y ubicarse por temas de que habla cada uno. Yo aquí les voy a hacer uno. Daniel, ¿usted ya me escucha? Porque me puso ahí que tenía problemas para hablar, pero para escucharme sí me escucha. Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer este pequeño ejercicio. En la distribuidora el producto feliz se solicitó información sobre la medición de la satisfacción del cliente al encargado del laboratorio. Indicó que no se realizan tales mediciones, que se basan en tratar de dar un buen servicio y una adecuada atención a las quejas y acciones correctivas. De todos modos, se basan en la máxima de si no hay noticias, son buenas noticias. O sea, si los clientes no se quejan es porque están satisfechos. Con esa situación, les doy 4 minutos para que me redacten una no conformidad, si la hay y contra qué requisito. Corre tiempo.
Ok, volvemos. Entonces, quiero ver qué crearon. Vamos a ver, Daniel ya creó algo, una posible no conformidad que podría comentar en la falta de un proceso formalizado para medir y evaluar la satisfacción del cliente. Pero, ¿cuál de los requisitos de la norma ISO 9001 hablamos? Ok, eso sí, vamos llegando, pero ahora quiero el número de requisitos. Sí, está bien, estoy claro hasta ahí. Sandy, ¿qué requisito es? Bueno, yo encontré el 9.1.2, 9.1.2. ¿Qué me dice Esa Daniel? satisfacción del cliente. Ajá, sí, eso sí me suena. Sí, lo que me dice Daniel está perfectamente cierto y está bien, nada más me falta aterrizar el requisito. Estoy caminando por acá. 9.1.2. La organización debe realizar el seguimiento de la percepción de los clientes del grado en que cumple sus expectativas y necesidades. La organización debe determinar los métodos para obtener, realizar y el seguimiento y revisar esa información. Entonces puede ser con encuestas, retroalimentos del cliente, reuniones con los clientes, análisis de cuotas de mercado, felicitaciones, garantías, cualquier cosa. Pero entonces, sí, sería el 9.1.2. Entonces vean cómo se ve esto ya redactado. Porque lo que me escribió Daniel, que está correcto, le falta el formato de no conformidad. Ok, vamos a ver. No, vamos a ver si está aquí. ¿No? No. Ay, mira, les di una que no tiene solución. Vamos a resolverla. Ok, pues sí, básicamente la respuesta sería, al hacer la evaluación de la empresa El Producto Feliz, se detecta que no se realiza la medición de la satisfacción del cliente, lo que está en contra del apartado 9.1.2 de la norma ISO 9001-2015. Y eso sería todo. Aquí les voy a dejar un par de ejemplos más. Vamos a ver si está aquí, este sí tiene solución. Entonces vamos a ver esa. El auditor realizó una evaluación de diferentes procedimientos de laboratorio. Al analizar la portada de los mismos, notó que solo tenían el nombre en negrita e inmediatamente estaba el texto del procedimiento. Al solicitarle cómo los identifican, el gestor mostró un listado con todos los nombres de los procedimientos e indicó que ningún nombre se repetía y que era muy ordenado para evitar que se le confundieran los nombres. Entonces, como vemos, aquí el control de documentos o la identificación se hace por el nombre. ¿Es eso correcto o no es correcto? Entonces, vamos a darles un poco de ayuda. Si viene una redacción, pero para 17.025, en el laboratorio C, que sería el lugar, se detectó que los procedimientos, que son en ese caso la evidencia, no cuentan con todos los requisitos de identificación tales como versión vigente, fecha de emisión, entre otros. Eso es la naturaleza, lo que no tienen. Y esto está en contra del 432 de la norma 17.025, pero en el caso de nosotros, vamos a buscar en nuestra norma cuál sería. Ay, perdón. Entonces, esto es identificación de documentos o control de documentos. Control de la información documentada, que está en la página 9. Ok. Ahora varía un poco en este sentido. Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades: distribución, acceso, recuperación y uso, almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, control de cambios, por ejemplo, control de versión, conservación y disposición. Entonces,
lo manejan por el nombre, pues no existe un control de cambios. Entonces siempre estaría en contra del 7532, apartado C de la norma 9001-2005. Entonces, como ven, también me ayuda a decirles que las normas al final tienen requisitos muy parecidos, solo que ubicados en numerales diferentes. Entonces, yo sé de control de cambios en cualquiera de las normas, lo que pasa es que no voy a saber en qué apartado está. Ahora, últimamente, yo trabajo con la 17.020, entonces me voy conociendo más esos requisitos. Pero los de 9.000, los de 14.000, los de 17.025, pues también van a estar parecidos, solo que en otros numerales. ¿Ok? Y este último ejemplo, el Ministerio del Pollo cuenta con un sistema de gestión de calidad en 2 sitios, en uno en Heredia y la mayor parte del área administrativa en San José. Al ser consultado sobre el proceso de compra, se indicó que el área de compra se realizaba en la zona de San José y que no podían contestar al respecto, ya que era un departamento independiente sobre el cual no se tiene influencia. Pero además, el alcance del sistema se había definido solo las instalaciones ubicadas en Heredia, por lo que no lo habían considerado en el sistema. ¿Esto es correcto? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Qué me dicen? De que no debería ser como un consolidado, ya sea en Heredia o San José, pero bueno, hay que ver cuál norma está, cuál requisito estaría incumpliendo. Ok, eso me interesa mucho. Hay veces que no me gustan las respuestas que me dan los clientes cuando los audito, pero aunque no me guste la respuesta, yo tengo que ver si eso es un incumplimiento o no. O sea, puede que la respuesta sea fea, incómoda, ingrata, pero si no no tengo un requisito sobre qué decir que está incumpliendo, pues no puedo hacer nada. Ok, entonces vamos a ver. No se ha definido un procedimiento para el control y seguimiento de compras, lo que está en contra del 4.6 de la norma 17.025. O sea, yo puedo decir que el sitio de San José está fuera de mi alcance, estoy de acuerdo. Pero lo que no puedo decir es que yo, porque el sitio está fuera de mi alcance, yo no voy a hacer control de compras. Es un requisito de la norma y tengo que hacerlo. Entonces vamos a buscar en nuestra norma dónde está compra. Ok, control de los procesos de producción y servicios administrados. No, eso no. Eso es compras. No usan la palabra compra en esta versión. O adquisición, no. Sí, suministros tampoco. Materiales, no sé, es que es tan amplio. Ajá. No. Insumo. Mira, viene. No sé. Ah, qué interesante. A ver si en el índice nos pescamos. Y sería en apoyo, recursos. Ay, perdón, me vale mucho. Sí, me perdí.
Ah, sí, ya sé. Requisitos del cliente, contexto. Tiene una parte de recursos, apoyo. Que es el 7. Ajá. Debe proporcionar los recursos necesarios para estar. Aquí está. La organización debe considerar las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes que se necesita obtener de los proveedores externos. Entonces, eso es, toda la parte de compras estaría en el 711, que es determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer el sistema. Y lo hace mucho más leve, es que antes sí teníamos un procedimiento de compras específico. Sí, como que nada más lo nombra. Es que las normas tienden a eso, a tratar de ser cada día más simples en lo general y más complejas en lo que sí les interesa que controlen. Entonces, está bien. Muy bien. Y bueno, al final, todos estos ejemplos que hemos visto son ejemplos de no conformidades, que son importantes para poder montar el informe de auditoría, que es parecido un poco al del plan de auditoría, tiene un alcance, objetivos, detalles de auditoría y va a identificar sobre todo las no conformidades, las observaciones, las cosas que se encontraron positivas. Sobre todo el juicio del equipo de auditor sobre el cumplimiento con la norma y su capacidad para cumplir con los objetivos. Se hace la reunión de cierre donde el auditor líder presenta todas las observaciones y especifica las no conformidades. Vean que casi siempre lo más correcto es que se hace la auditoría y en el final de la auditoría se presenta en la reunión de cierre los hallazgos. No se entrega el informe final muchas veces, pero sí los hallazgos específicos. Si yo encontré 5 hallazgos, no voy a mandar en el informe 10. O sea, tienen que ser la misma cantidad de los que yo identifiqué. Y la última fase se llama seguimiento. O sea, yo encontré 3 no conformidades. Por ejemplo, esas que hablamos hoy, que no se controlan documentos externamente, que no se tiene un proceso de compra. Entonces, la organización tiene que plantear un análisis de por qué pasó eso y qué acciones va a tomar para resolverlo. Y después de algunos meses, vamos a poder verificar cuál es el estado de esas acciones. Y entonces se puede decir que arranca el proceso de acción correctiva, que es que yo detecto la no conformidad, determino hasta dónde aplica la no conformidad, determino la causa raíz, decido qué acciones voy a tomar, verifico que cumplan esas acciones, le doy tiempo a que dé resultados y después veo si es eficaz o no para poder arrancar el ciclo nuevamente. Entonces, eso es lo que llamamos proceso de acción correctiva, que es con lo que acaba la cuarta etapa de seguimiento. Entonces, yo creo que lo hemos visto todo por hoy. Agradecerles mucho su paciencia y su presencia y desearles la mejor de las suertes en lo que queda del cuatrimestre. ¿Tienen alguna duda? No, de mi parte, pues muchas gracias más bien por la exposición y esperar en Dios que nos vaya súper bien en esta parte B de